Hola, buen día. Me acerco a ustedes de una forma diferente para comenzar con el desarrollo de las moléculas orgánicas. En este video se va a explicar una de ellas que corresponde a los lípidos y luego el siguiente video, estos lípidos que son estudiados desde su punto de vista biológico, lo vamos a aplicar en componentes de las membranas celulares. Los lípidos, o vulgarmente conocidos como grasas, están ampliamente distribuidos tanto en animales como en vegetales. Constituyen un grupo heterogéneo. También tiene como propiedad que, de acuerdo a su estructura química, la solubilidad de los mismos es casi nula o nada soluble en agua, pero sí es soluble en solventes orgánicos. Esa estructura química de los lípidos que vamos a empezar a desarrollarla le confiere a estas moléculas una polaridad, es decir, vamos a encontrar dentro de la misma molécula un extremo polar y otro no polar, o un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico. Y también es importante reconocer en los lípidos que no forma polímeros, como por ejemplo en el caso de los hidratos de carbono cuando hablamos de los polisacáridos, en el caso de las proteínas cuando hablamos de los polipéptidos, o en el caso de los ácidos nucleicos cuando hablamos de polinucleótidos. Para el estudio de los lípidos es necesario primero realizar una clasificación. Teniendo en cuenta la complejidad de sus moléculas, se pueden distinguir tres categorías. La primera categoría corresponde a los lípidos simples, y se denominan así porque la estructura química de estos lípidos solo está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego vienen los lípidos complejos. Además de estar formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, estos lípidos están formados también por nitrógeno, fósforo y azufre en su molécula. Y el tercer grupo corresponde a las sustancias asociadas a lípidos. Y en estas sustancias tenemos a los terpenos y a los esteroides. Dentro de los lípidos simples podemos reconocer a los acilgliceroles y a las ceras. Dentro del grupo de los lípidos complejos está formado por tres formas moleculares que corresponden a los fosfolípidos, a los glicolípidos y a las lipoproteínas. Dentro de los fosfolípidos se dividen en glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Dentro de los glicolípidos encontramos a los cerebrósidos y los gangliósidos. Y continuando las categorías de clasificación, respecto a las sustancias asociadas a lípidos, nos interesa desde el punto de vista biológico las funciones de la molécula de colesterol en las membranas celulares. Si tenemos que hablar cuál serían las unidades que constituyen a los lípidos, vamos a hablar de los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se caracterizan porque por lo general son monocarboxílicos, es decir, están constituidos por un grupo funcional carboxílico, se representan por lo general en forma de cadena lineal. Los ácidos grasos de origen animal poseen en general
un número par de átomos de carbonos. Se representan aproximadamente desde 4 hasta 26 carbonos. Por lo general, en esta clasificación de los ácidos grasos, tenemos que reconocer que pueden ser ácidos grasos saturados, es decir, que están conformados en sus cadenas lineales por enlaces simples, o ácidos grasos insaturados. Esto quiere decir que en sus cadenas vamos a observar enlaces dobles. Dentro de los ácidos grasos insaturados, aquí tenemos también una clasificación. Podemos encontrar que en estos ácidos grasos insaturados solamente existe un doble enlace. Entonces hablamos de los ácidos grasos monoetilénicos. Cuando presentan dos dobles enlaces, estamos hablando de un dietilénico. Y cuando presentan más de dos dobles enlaces, estamos hablando de ácidos grasos polietilénicos. Otra forma en la cual ustedes pueden encontrar la clasificación de estos ácidos grasos son de la siguiente manera: monoetilénico o monoinsaturados, dietilénico o diinsaturado, polietilénicos o poliinsaturados. Es muy importante, una vez analizada cuáles son los ácidos grasos que podemos encontrar en los lípidos de la materia viva, analizar sus propiedades físicas. Comenzamos con solubilidad. Por lo general, como les dije anteriormente, la solubilidad de los ácidos grasos va a estar asociada con su naturaleza química. Si presenta polaridad, va a tener entonces un extremo que es hidrófilo y un extremo que es hidrófobo. Y en este caso, la solubilidad va a disminuir a medida que la longitud de la cadena crece. Esto quiere decir que cuanto más larga es la cadena de ácidos grasos, menos soluble es. Otra propiedad física para analizar son los puntos de fusión y puntos de ebullición. El punto de fusión es la temperatura por la cual los lípidos pasan de un estado sólido a un estado líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura por la cual los lípidos van a pasar desde un estado líquido a un estado gaseoso. Por lo tanto, aquí hay que tener en cuenta dos factores. Uno de ellos es la longitud de la cadena y el otro es la presencia de los dobles enlaces. Entonces, el punto de fusión y el punto de ebullición van a depender exclusivamente de estos dos factores, y también tanto punto de fusión como punto de ebullición van a ser altos dependiendo de esta longitud. Cada vez que sea más larga la cadena, el punto de fusión y ebullición va a ser más alto. Lo mismo en el caso de la presencia de dobles enlaces en sus cadenas. Bien, y la tercera característica o propiedad física que se desarrolla es la isometría geométrica. Por lo general esto es poco apreciable en el caso de los ácidos grasos que presentan cadenas simples, porque lo único que van a hacer es adoptar diferentes posiciones espaciales, ya que sus enlaces son simples. Generalmente podemos empezar a observar la posibilidad de isometría geométrica cuando hablamos de los ácidos grasos insaturados. La disposición de estos enlaces van a generar planos determinados
de ligaduras. Y esto hace, por ejemplo, que se lleguen a la conformación de una isometría geométrica cis-trans. Bien, vamos a continuar con el desarrollo, en este caso, de aquellas moléculas de importancia biológica. Dentro de la clasificación de los lípidos complejos, vamos a dar inicio con las moléculas de los fosfolípidos. La mayor parte de estas moléculas ya es conocida por ustedes porque se encuentra asociada a la composición bioquímica de las membranas celulares. Lo que vamos a ver aquí es un poco la clasificación de esos diferentes tipos de fosfolípidos, como así también esta estructura química importante para establecer el esqueleto de estas membranas celulares e intervenir en los procesos de transporte a través de la membrana. Desde el punto de vista químico, cada fosfolípido está constituido por una cabeza, que es hidrofílica, y una cola, que es hidrofóbica. Y la particularidad de esta molécula con dos extremos totalmente opuestos recibe el nombre de una naturaleza anfipática. Por lo general, en las colas hidrofóbicas se va a producir lo que se denomina uniones de tipos éster, es decir, estos ácidos grasos tienen la particularidad de reaccionar químicamente con moléculas que son alcoholes para formar estos ésteres o uniones ésteres. Aquí tenemos una esterificación, aquí tenemos otra esterificación. En este caso, las colas hidrofóbicas se van a unir a una molécula de alcohol que corresponde al glicerol. A su vez, esta molécula de alcohol, que no necesariamente siempre es el glicerol, puede ser una esfingosina, esta parte se une y se esterifica con el grupo fosfato. De este grupo fosfato proviene el nombre de fosfolípido. Este grupo fosfato está representado por un ácido fosfórico. Y a su vez, este ácido fosfórico se va a unir a otra molécula que en este caso está representada por la colina, pero puede ser etanolamina, puede ser serina, puede ser inositol. Esta parte es variable. Hasta ahora sabemos entonces la estructura química de un fosfolípido. También se sabe que forma parte de las membranas celulares de cualquier célula, tanto procariota como eucariota. Desde el punto de vista químico, se puede clasificar en glicerofosfolípidos, si estamos hablando de que la molécula que se une en el alcohol es un glicerol, o estamos hablando de los esfingolípidos si la molécula que lo une es una esfingosina. Y a partir de aquí empezamos a nombrar a los fosfolípidos. Si dentro del grupo que constituye el aminoalcohol estamos en presencia de una colina, va a formar el fosfolípido denominado fosfatidilcolina, conocido también como lecitina. Si estamos hablando de un aminoalcohol como la etanolamina, en este caso va a formar el fosfolípido que recibe el nombre de fosfatidil-etanolamina, conocido también como cefalina. Otras posibilidades de unión al ácido fosfatídico corresponden al aminoácido serina, en este caso va a formar el fosfolípido denominado fosfatidilserina, o puede ser un polialcohol cíclico como es el inositol, y en este caso vamos a tener un fosfolípido denominado fosfatidil-inositol.
En esta figura se observan los 4 tipos de fosfolípidos básicos que se pueden encontrar en distintas proporciones en las membranas celulares. La fosfatidiletanolamina, la fosfatidilserina, la fosfatidilcolina, y estos 3 van a corresponder al grupo que veníamos estudiando hasta ahora, que son los glicerofosfolípidos, teniendo en cuenta estas moléculas que se unen al ácido fosfórico. Ahora, cuando estos aminoalcoholes son reemplazados por una molécula de efingosina, pasamos al otro grupo de fosfolípidos que corresponde a los efingolípidos. En este caso está representado por la molécula de efingomielina. Otro grupo de glicerofosfolípidos de importancia biológica lo constituye los plasmalógenos. Estos son glicerofosfolípidos que tienen una estructura muy semejante a los fosfolípidos que estuvimos estudiando. Es decir, presenta cadena de ácidos grasos, se une a grupos alcoholes, en su estructura se encuentra el ácido fosfórico, como si también un grupo aminoalcohol o base nitrogenada. La diferencia se va a radicar en el tipo de unión química que tiene este. En el carbono 1 del glicerol va a formar una unión de tipo éter, es decir, vamos a estar en presencia de lo que se conoce como un aldehído graso, es decir, esta estructura reemplazando a los grupos enoles de los fosfolípidos. Los plasmalógenos son muy importantes en las membranas celulares de los músculos y de las células nerviosas. Así también cumplen una función sumamente importante como los efingolípidos que estuvimos también estudiando. La estructura tanto química de todos estos compuestos le va a conferir a las membranas celulares, sobre todo de las células nerviosas, la posibilidad de generar y continuar sus impulsos eléctricos, que es la función celular que poseen. El segundo grupo de lípidos complejos corresponden a los denominados glicolípidos. Son muy abundantes en las células animales y en ellos se encuentran los cerebrósidos y los gangliósidos. Estos lípidos reciben este nombre porque en su molécula se encuentran carbohidratos o hidratos de carbono. La estructura química de los cerebrósidos está formada por un grupo ceramida representado por un ácido graso, una efingosina, y a su vez está unido a un monosacárido, en este caso la galactosa. Este tipo de cerebrósido recibe el nombre de galactocerebrósido. Si en vez de galactosa se encuentra una molécula de glucosa, estamos en presencia de un glucocerebrósido. La importancia biológica que tienen los cerebrósidos es que abundan en la sustancia blanca del cerebro y en la vaina de mielina. Por lo tanto, cumplen una función en la conducción del impulso nervioso. El otro grupo de glicolípidos corresponde a los gangliósidos. Estas moléculas tienen una estructura muy semejante a la de los cerebrósidos. Tiene entonces un grupo ceramida formado en este caso por ácidos grasos y por una efingosina. La diferencia va a radicar en que el grupo de hidratos de carbono no es un monosacárido,
sino un oligosacárido como está representado aquí. Por lo general, los gangliósidos no solo son componentes estructurales de las membranas celulares, sino también funcionan como marcadores biológicos. El tercer grupo de lípidos complejos recibe el nombre de lipoproteínas. Estas lipoproteínas, por ejemplo, la podemos encontrar en el plasma sanguíneo, y la cantidad y el tipo de lípido asociado a las proteínas nos va a brindar una clasificación de los distintos tipos de lipoproteínas existentes en el plasma sanguíneo. El desarrollo de estas moléculas va a estar asociado a los componentes de la membrana celular del eritrocito, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí, por último, con la molécula de colesterol, pasamos a la tercera categoría, que corresponde a las sustancias asociadas a lípidos. Dentro de los esteroles, el colesterol es la molécula más importante desde el punto de vista biológico. Tenemos representado aquí la estructura cíclica de la molécula de colesterol. Se puede apreciar, por ejemplo, en el carbono 3, el grupo funcional oxidrilo, como así también se puede apreciar el doble enlace presente entre los carbonos 5 y 6. El colesterol es una molécula que se encuentra en estado sólido, de color blanquecino, es insoluble en agua, pero muy soluble en otros solventes orgánicos como por ejemplo el cloroformo y el benceno, y esta molécula brinda una función muy importante en las células animales porque afecta la fluidez de sus membranas celulares. Y en esta figura lo que se puede apreciar es la disposición en una conformación espacial que presenta la molécula de colesterol en las membranas celulares o cuando se encuentra libre, por ejemplo, en el plasma sanguíneo. Desde el punto de vista biológico ya se habló su importancia en las membranas celulares. Pero a su vez, la molécula de colesterol es el precursor o la materia prima de la formación de hormonas, como por ejemplo las hormonas sexuales o las hormonas de las glándulas suprarrenales denominadas adrenocorticales. Lo más importante es que la molécula de colesterol marca un carácter distintivo, es exclusivo de las células animales, y eso quiere decir que el resto de las células no lo posee.